Ser podcast. Jesús Callejo, qué emoción tenerte tan cerca. Bienvenido una temporada más y un año más y un montón de cosas más a Ser Historia. Todo más y seguro que esta temporada más y mejor. Pues un placer, Nacho, cómo no, tenerte también aquí a mi lado, a mi vera, compartiendo energía y sobre todo compartiendo una temporada que se augura muy esperanzadora, muy entusiasta y muy fascinante por la cantidad de temas e invitados que vamos a tener. Y viajes, vamos a tener un montón de viajes, lo decía ahora, dentro de muy poquito Burgos, la primera salida de todas. Pero fíjate, hemos estado haciendo en estos meses algunas salidas, hemos estado en Extremadura, hemos estado en otros lugares y, a ver, tiene su encanto las salidas, claro que sí, pero la rutina del estudio, algún día lo seguiremos haciendo desde casa, porque no nos vamos a engañar, es muy cómodo hacerlo en pantuflas, pero tiene su encanto, ¿no? Estar aquí sobre todo rodeado de los compis. Sí, pero bueno, por una razón obvia, el contacto físico, la mirada, el mirarnos a los ojos, claro, sin que haya una pantalla por medio, eso, bueno, pues crea una cierta conspiración, vamos a llamarla, entre los dos a la hora de tocar determinados temas, de cómo enfocarlo y sobre todo porque existe el antes, el durante y el después del cronovisor, donde también se comparten muchas cosas que luego no podemos compartir con los oyentes, pero que también son igual de interesantes o algunas muy misteriosas. Aquí viene Fermín, que entra con cuidado. No debe haber algo en mi micrófono, la letrita de la base, que siempre José María Sendra siempre la cambiaba, porque había gente que empieza ya a girarla y están bien, ¿no? Nada, dan el visto bueno. Dan el visto bueno, pues seguimos con... Gracias, Fermín. Saluda, Fermín, di algo. Hola. Fermín Agustí, el saludo de comienzo de la 13ª temporada de Ser Historia. Hacía un grito de guerra. Totalmente. Bueno, pues lo decía al principio, la pista que pusimos con el muñequito de Playmobil esta semana, bueno, pues no era fácil, pero bueno, alguno también dio con ella. Y es la figura de Auguste Mariette, el padre de, no voy a decir el padre de la egiptología, pero bueno, pionero sobre todo en la idea de protección del patrimonio y de difusión, ¿no? Por medio de exposiciones en museos, colecciones y este tipo de cosas, ¿no? Hombre, yo creo que sin ninguna duda, cualquiera que le guste la arqueología y en concreto la egiptología, hablar de Auguste Mariette es hablar del guardián de los tesoros de Egipto. Además, ese es el título que tú utilizas en uno de los capítulos de Desenrollando momias, que desde aquí recomiendo encarecidamente, un libro de cabecera, pero sobre todo por eso, porque desvelas una serie de intríngulis, de secretos de estos grandes egiptólogos, y no solo hablas de los franceses, porque fíjate que estamos hablando de Champollion o también de Maspero, que era un discípulo, por cierto, de Mariette, pero también estamos hablando de los ingleses, de Howard Wise, de Flint Spectre, de Howard Carter, incluso de los alemanes, ¿no? Como Richard Lessius, y un cronovisor que ya hiciste hace tiempo con Javier Sierra, que iba sobre Belzoni, que para mí parece el clásico buscavidas que se metió a egiptólogo, como se pudo haber metido a otras cosas, pero que en el fondo aportaron muchísimo. Lo bueno que tiene Auguste Mariette, que yo creo que además es bueno empezar, ¿no?, con un egiptólogo, con Egipto, ya sabes que son nuestros dos temas favoritos, nuestros dos leitmotivs es León y Egipto, es porque Auguste Mariette dignifica la egiptología desde ese momento. Estamos hablando de mediados del siglo XIX. Es verdad que ya la arqueología desde el 18 pues ya estaba considerada como ciencia, y se estaban utilizando una serie de métodos pues más o menos científicos a la hora de extraer piezas y no deteriorarlas demasiado, pero todavía estamos en Egipto, donde, bueno, en fin, las circunstancias políticas que había en aquel momento, pues primaba más la cuestión económica que la cuestión arqueológica. Y no lo olvidemos que los egipcios que existen actualmente no son los que hicieron las pirámides, no son los que hicieron el Serapeón o los que hicieron las mastabas o las distintas tumbas. Es decir, se encontraron con todo un patrimonio histórico, cultural y arqueológico que no valoraban. Tuvieron que venir gente de fuera, como estos alemanes, estos italianos o estos ingleses, para poner en valor. También es verdad que expoliaron muchísimas cosas, que se llevaron a muchos museos. El British Museum, el Louvre, por ejemplo, pues es una de las consecuencias de cosas que se trajeron de una forma legal. Otras veces pues ya sabemos cómo funcionaban aquellas cosas, pero Mariette sí que tiene como dos puntos a favor, que ya por eso merece un cronovisor. Por una parte, evita el furtivismo, es decir, evita los saqueos que se estaban haciendo de forma pues no controlada, con lo cual eso generaba, pues te puedes imaginar, muchas controversias dentro del mundo arqueológico. Y por otra parte,
convence a los propios egipcios del valor que tienen allí. Es decir, cuidado con lo que tenéis aquí, no estéis vendiendo estas piezas al mejor postor por un dinero irrisorio, sino cuidar este valor arqueológico, porque no solo es bueno para Egipto, es bueno para el resto del mundo, y además va a ser una fuente futura de ingresos a través del turismo que todavía ellos no veían, y que Auguste Mariette pues intentó, ¿no?, reconocer que se pueden hacer mejor las cosas que como se hacían en aquel momento, a pesar de que también se le ha discutido a Auguste Mariette, pues bueno, que utilizara la dinamita para... Bueno, pero son los métodos de la época. Los métodos de entonces, eso lo sabes tú muy bien, Nacho. Pero yo creo que solo ya por esas dos cosillas, es decir, por evitar los expolios, por evitar los saqueos, por evitar el furtivismo y por reconocer que realmente los egipcios tenían algo, que es verdad que ellos no lo hicieron, los egipcios actuales, me refiero, los egipcios musulmanes, pero que no podían estar destrozándolo, como pasó con la nariz de la esfinge o como pasó con la abertura de la esfinge de Gizeh, ¿no?, con Al-Mamun, que puso dinamita por todos los sitios, y menos mal que encontró la famosa cámara real cuanto antes. Bueno, pues todo ese tipo de cosas es porque alguien con dos dedos de frente, con una formación egiptológica importante, que sabía no solo leer jeroglíficos, sino que sabía leer copto, que es fundamental, porque en el fondo son los descendientes directos de los antiguos egipcios, son los monasterios coptos, y esa es un poco la razón que le lleva a Auguste Mariette a ir a Egipto. A partir de ahí le pica ese pato que él dice, ¿no?, en uno de los diarios, el famoso pato egipcio, que en el fondo está haciendo referencia a un jeroglífico, que le inocula un veneno que al final le generó ser un egiptólogo de pro. Bueno, pues yo creo que son razones suficientes para que este primer cronovisor de esta 13ª temporada se lo dediquemos a él. Pues así lo vamos a hacer. Pues mira, como siempre, tenemos preparada la máquina, este teclado, hemos engrasado y hemos puesto las aplicaciones, las actualizaciones del sistema operativo para que funcione perfectamente en esta nueva temporada de Ser Historia aquí en la cadena SER. ¿Y cuál es la fecha que nos propones esta semana? La fecha es el 12 de noviembre de 1851. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, fíjate dónde estamos. Lo conozco un poco, está lleno de arena. Esto me sobrecoge un poco, que es una expresión que a mí me gusta mucho hacer. Estamos en el Serapeum de Saqqara, esto lo conozco muy bien. Ah, que decías que lo conocías poco. En fin, Nacho, este es uno de los iconos, de los lugares más sagrados, también para mí, igual que para ti, de todo Egipto. Que claro, la gente podrá decir, no son las pirámides, no, estamos en el Serapeum. Es de noche, estamos en el momento histórico en el que Auguste Mariette, junto con su equipo, está entrando en el subterráneo del Serapeum, porque es verdad que el Serapeum hay una parte exterior que ya había sido descubierta el año anterior a través de las avenidas de esfinges, que es la pista que a él le dio, ¿no? Dice, uy, estas esfinges conducen a algún lugar, porque por entonces las esfinges estaban diseminadas por el Cairo, por Alejandría, en fin, ya sabes, se recogían y se colocaban fuera de contexto. Y él le recordó un poco el pasaje de Estrabón, claro, donde hablaba del Serapeum, claro, con esa avenida de esfinges. El pasaje de Estrabón, en su libro Geografía, estamos hablando de un libro del siglo I a.C., ya hacía mención al Serapeum, porque bueno, Estrabón lo que hace es que confunde, no es que se confunde de una forma deliberada, por ignorancia un poco, pues lo que era el dios Apis con el dios Serapis, que era el dios Serapis de la época ya tolemaica, ¿no?, de Ptolomeo I. Pero bueno, entonces por eso se llama Serapeum, porque se consideraba que era el culto al dios Serapis, que en el fondo era el culto a los toros sagrados que eran Apis. Bueno, pues este es el momento en el que se impresiona, el que él queda sobrecogido, el auténtico asombro. ¿Por qué? Porque cuando está excavando, cuando por fin llega a estos 12 metros de profundidad, cuando ve estas galerías, cuando ve estas cámaras, son 24 y en cada cámara un sarcófago, pero cuidado, gigantescos. Tú lo sabes bien, tú has Fíjate, estado. Son más altos que yo. Claro, es que son sarcófagos de entre 60 y 70 toneladas si contamos también la tapa. Bueno, esto está claro que no son para faraones, no son para sacerdotes, no son para gente de la nobleza ni del clero. En teoría era para los bueyes Apis. Pero bueyes o toros, yo no sé, sí. Ahí me tendrías un poco también que, porque yo lo he leído siempre de las dos maneras, hablan de bueyes, de toros, al final, yo también. ¿Qué bovino era? ¿Qué bovino? Un toro, vamos a llamar un toro. Claro, esto es lo sorprendente.
vamos a imaginar la escena. Cuando Auguste Mariette lo describe, él dice que durante 5 años todavía estuvo impresionado por lo que él estaba viendo allí, porque no solo ve estos grandes sarcófagos, 24 ni más ni menos, cada uno en una galería. Primero, ¿cómo se metieron hasta allá? Porque claro, tú ya lo ves allí, in situ, pero bueno, dices, esto primero hay que llevarlo de alguna forma. Y llévalo hasta allá. Bueno, vamos a obviar esa circunstancia. Están allí. Pero en el interior, en teoría, deberían estar esos toros. Es verdad que él ve signos de que había sido saqueado ya en años anteriores. Hay uno intacto, pero los demás, cuidado, la tapa está movida un pelín, pero no lo suficiente como para que tú puedas sacar el toro. Lo que hubiera dentro. Sí. Lo que hubiera dentro, da igual, aunque incluso fuera un cadáver humano y mucho más, un toro con todas las dimensiones que tiene, aunque estuviera momificado. Es decir, que todo indicaba de que, aunque intentó ser saqueado, nadie pudo extraer nada de esos sarcófagos, pero es que además había estatuas incluso de grandes filósofos, ¿no? Como podía ser Platón o Aristóteles, lo cual llamaba la atención porque quiere decir que durante distinto tiempo había sido utilizado el Serapeium. Él habló, Auguste Mariette, de 3 etapas, ¿no? Desde finales del siglo X, de la dinastía del XVIII, es decir, de 1350 aproximadamente antes de Cristo. La dinastía de Tutankamón, de Ramsés II. Hasta la época tolemaica, es decir, hubo 3 periodos donde poco a poco se iban enterrando allí los toros sagrados con un ceremonial, en fin, muy sofisticado, porque no cualquier toro era sagrado, tenía que tener unas manchas blancas, había que ser sacrificado de una forma concreta, embalsamado, pero ¿dónde estaba? Es que no había rastros de momias, no había rastros de vendas, había, eso sí, muchas lápidas votivas, hasta 1200 encontró, muchísimas estatuillas. Todas ellas haciendo referencia a Apis. Claro, sí. Exactamente. Entonces lo que estaba claro es que era un Serapeium, era un culto necrológico hacia un dios, hacia una divinidad que estaba representada en un toro sagrado. Pero el gran misterio, que no vamos a entrar en él, es ¿dónde fueron? Se volatilizaron. O sea, los saqueadores no pudieron sacar de allí para nada esas momias, esos toros o lo que hubiera en el interior. Bueno, pues evidentemente es uno de los grandes misterios que se encontró Auguste Mariette, pero es el momento clave dentro de las muchísimas excavaciones que él hizo, hasta 35 ni más ni menos en distintas partes de Egipto, pero este Serapeium, estamos hablando de la necrópolis de Saqqara, que también se llama la necrópolis de Memphis, porque estaba muy cerca de Memphis. Bueno, todo lo que encontró ahí dio un vuelco general a lo que se sabía en aquel momento. Es verdad que lo que se sabía a mediados del siglo XIX no es lo que se sabe ahora, pero a día de hoy, y tú lo sabes bien, Nacho, porque lo desarrollas muy bien en tu libro, sigue siendo un misterio. El Serapeium, hoy por hoy, para cualquier egiptólogo, se le caen los pelos por sombrajo, porque todavía hay más interrogantes que respuestas. Y desde luego, Mariette no consiguió, en estas bóvedas que estamos, en estas galerías que estamos visitando, no consiguió dar con todos los secretos. Si te parece, vamos a ir saliendo un poquito, vamos a dejar a Mariette trabajando con su equipo. Nosotros volvemos al exterior, volvemos a la zona desértica de Saqqara. Aquí hace muy bueno, la temperatura es agradable a pesar del mes de noviembre, y si te parece, la figura de Mariette quizás es lo más llamativo quizás de toda esta historia de Egipto. Él fue pionero y llegó precisamente a este lugar, a Egipto, enviado por el Museo del Louvre para comprar papiros coptos, pero dijo no, yo prefiero la arqueología. Bueno, entre otras cosas porque tampoco puedo comprar papiros coptos. En fin, cuando él llega en 1850 va, bueno, pues eso, comisionado por el Museo del Louvre, donde tenía un puesto muy modesto, ¿no?, de catalogación de obras de arte, nada, por un sueldo también muy modesto, ni más ni menos que 166 francos al mes, que hoy es poco y entonces también era muy poco, y lo que le mandan es para allá, le dan un presupuesto y dice, venga, vete para allá, 6.500 francos, también muy poco, para que comprara manuscritos tanto coptos como siriacos como etíopes. Pero bueno, por entonces hubo un incidente con unos turistas que, bueno, pues entraron en un monasterio copto, pues se llevaron de forma totalmente ilícita una serie de manuscritos y de objetos. Entonces, bueno, lo que hizo el gran patriarca copto, dice, bueno, se acabó, ningún extranjero vuelve a entrar aquí para que no ocurra lo que ocurre. Entonces, pues, a él lo tocó cuando llegó Auguste Mariette, y bueno, como tiene un presupuesto intacto porque no puede comprar manuscritos coptos, dice, ¿a qué me dedico? Y es cuando él empieza a ver esas esfinges, cuando empieza a ver todo el potencial que tiene Egipto, porque él ya conocía Egipto, evidentemente, él era una de las pasiones, a pesar de que era su origen profesional, no lo olvidemos, es un profesor de francés y es un profesor de dibujo, porque él dibujaba de una forma primorosa. Ya sabes que casi todos los grandes egiptólogos son grandes dibujantes, es una cualidad que Belzoni tienen. No era tan buen dibujante, hacía unos sí, muñecajos, hacía muñecajos así un poco simpáticos. Pero Howard Carter, por ejemplo,
pero pues también era un extraordinario dibujante, desde luego. Bueno, pues entonces, pues una serie de avatares, pues poco a poco, bueno, pues va llevándole los pasos a Egipto, que es donde él quería, y no compra estos manuscritos coptos, pero sí que empieza a investigar y a excavar, pero como no puede conseguir los permisos legales, porque por entonces la situación de Egipto pues estaba en el poder otomano, bueno, pues lo que hace es hacer sus excavaciones más o menos extralegales, pero eso es lo que le va permitiendo poco a poco darse cuenta de que hay muchísimas cosas para excavar y muchísimas cosas que se pueden hacer bien que desde ese momento no se estaban haciendo. Fíjate, Jesús, estamos en el cronovisor, estamos en este mes de noviembre del año 1851, acabamos de ser testigos de cómo Maguiet descubre y entra en esas galerías subterráneas del Serapeum, y aún así la tecnología nos permite conectar con el presente. Y queríamos hablar unos pocos minutos de la figura de Mariette con un buen amigo, egiptólogo, compañero, me atrevería a decir, de este programa desde la primera temporada. José Miguel Parra, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Muchas gracias, Nacho. José Miguel, estábamos ahora hablando de Maguiet, tenemos delante el Serapeum, esas galerías, comentábamos, ¿no?, el detalle, ¿no?, que él fue el primero quizás en preocuparse por el salvamento del patrimonio y sobre todo la creación de museos a partir de los cuales la gente pudiera disfrutar de todas esas piezas. ¿Es este quizás el legado más importante, lo que ha significado Maguiet para la historia de la arqueología? Desde el punto de vista de los objetos, sí. Ya sabemos que él excavaba, pero excavaba dentro de lo que era para su época, excavaba bastante bien. Pero en ese momento lo que la gente buscaba, como ya sabéis, son los tesoros, y precisamente esa búsqueda de tesoros, que lo que hacía era destruir todo lo que había alrededor, fue lo que le llevó a crear al final, convencer al gobernador de Egipto de que tenía que crearse una especie de institución que se preocupara de salvaguardar ese patrimonio, ¿no? Y al final es lo que consiguió, y así surgió el Servicio de Antigüedades, que es desde luego su gran creación, o desde luego la que más conoce todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Lo comentábamos ahora Jesús Callejo y yo, José Miguel, estos egiptólogos, estas personas estaban hechas de una pasta especial, ¿no? Yo recuerdo que él era diabético como yo, perdió a toda su familia en Egipto por su mujer y las hijas, por las enfermedades. Sin embargo, Egipto tiene algo, ¿no? Tú dentro de muy poquitos días vas para allá, nos atrapa. Yo me he pasado todo el verano allí, nos atrapa de una manera totalmente fascinante, ¿no? La atracción que tiene Egipto no ha muerto desde el siglo XIX, estos primeros aventureros, gente que tenía todo, ¿no? En ocasiones gente adinerada que no tenía por qué pasar por estas penurias, bueno, pues se vio arrastrado a disfrutar y en definitiva a recuperar ese pasado, ¿no? Sí, él lo definió muy bien. Él como habéis comentado antes, ¿no?, estaba diciendo Jesús, que os he podido escuchar, pues resulta que él era profesor de dibujo, había ido a Inglaterra primero a dar clases de inglés a los niños, clases de dibujo, y luego resulta que uno de sus primos, Néstor Leot, pues había estado en Egipto con Napoleón, entonces todos sus papeles, todos sus dibujos, cuando él se murió, pues se tocó a Mariette hacerse con ellos, ¿no?, y ordenarlos, y entonces fue como dijo él: me picó el pato egipcio, y una vez que te pica te inocula su veneno y eres egiptólogo para toda la vida. Y eso es algo que a mucha gente, yo creo que a casi todos los que van a Egipto les sucede, ¿no? Hay algo en esa civilización maravillosa que nos atrapa, y si pedimos que alguien que nos lo defina, es incapaz, igual que somos incapaces nosotros de decirlo. Sí, es una civilización antigua, es el primer estado centralizado del mundo, hacían las cosas de un modo particular que nos resulta muy atractivo. Todo a lo grande, ¿no? Exactamente, pero ¿por qué? ¿Por qué de repente eso nos resulta más atractivo que, yo qué sé, la civilización mesopotámica, los asirios, o incluso los griegos, que ya son más parecidos a nosotros, al fin y al cabo son nuestra base cultural casi? Pues es particular, y la verdad es que Mariette fue uno de los primeros en definirlo, y ahí está. El caso es, como dices tú, se murió de su diabetes pues ahí en el Cairo, y está enterrado en los jardines del museo.
Ahí está, en los jardines del Museo Egipcio del Cairo, en la plaza del Tahrir, dentro de un sarcófago, una copia que emula esos sarcófagos de los toros Apis que él descubrió en el Serapeum, el primer gran descubrimiento de una carrera fascinante que le llevó hasta el año 1881. José Miguel Parra, egiptólogo, lo que decía antes, mucha suerte en este viaje que comienzas ahora dentro de unos días en Egipto, que seguro que disfrutas y descubres un montón de cosas, y a la vuelta, dentro de pocas semanas, cuando regreses, ya pasarás por aquí para compartirlas con nosotros. José Miguel, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Un placer, como siempre. Jesús, fíjate, la tecnología lo que permite el cronovisor. Contactar con el siglo XXI. Nosotros vamos a quedarnos aquí en 1881. Vemos entrar y salir obreros con los capazos de arena del Serapeum, y la figura de Mariette, como decía ahora José Miguel Parra, buen amigo, egiptólogo, nos conocemos desde hace pues más de 30 años, tú. La verdad es que un tío majete, lo hemos tenido también en la escóbula, y la verdad, sí, que las cosas que él cuenta no solo es lo que cuenta, sino cómo lo cuenta. Es una persona que lo vive, ¿no? Que tiene un entusiasmo vital. Divulga muy bien. Hay mucha gente que no está muy de acuerdo porque él es experto en pirámides y él es muy, no voy a decir que académico, ¿no? Porque en el fondo quizás la gente no le conoce bien, pero yo una de las facetas por las que conocía a José Miguel Parra es por su apego y amor a toda la obra de Erich von Däniken, de Zecharia Sitchin. Es muy crítico con todo ello, pero es crítico porque lo conoce, claro. Que también hay que leer para poder criticar, ¿no? Que hay muchos que critican y no saben de lo que hablan. Bueno, vamos a seguir con la figura de Auguste Mariette. Lo comentábamos antes, ¿no? Un alumno aventajado, Gastón Maspero, que al final acabó, como todo buen alumno, acabó superando al maestro en absolutamente todo. Era dibujante Mariette también. Recuerdo esos dibujos, ¿no? Que hizo para la ópera de Verdi, del diseño de los trajes. Ahí es una historia fascinante y muy, muy desconocida, ¿no? De cómo Mariette participó con Verdi en el diseño de los trajes para la ópera Aida. Bueno, diseñó no solo los trajes, sino que además aportó el texto que luego se convirtió en el libreto de la ópera Aida de Giuseppe Verdi, que es la que se tenía que estrenar con la inauguración del Canal de Suez. Pero que se hizo después, porque claro, exactamente. No llegaron a tiempo. Sí, pero por una razón bélica en aquel momento, la inauguración del Canal de Suez en 1869, pero Francia y Alemania, en fin, se embarcaron en una guerra, ¿no? La guerra franco-prusiana, y eso pues demoró muchísimo las cosas. Evidentemente, pues también le afectó a Auguste Mariette y también afectó pues el estreno de la ópera de Aida, que se iba a hacer con todos los faustos, pompa y circunstancia, porque el momento realmente lo requería. Ya no solo era por poner en valor, ¿no? Egipto y todas las antigüedades que se estaban encontrando en aquel momento. José Miguel lo acaba de comentar. Él crea la dirección de excavaciones, que luego se convierte en el servicio de antigüedades. Es el primer director. Eso lo que está haciendo es clasificar y dignificar todo lo que se estaba hallando en aquel momento. Es verdad que en aquel momento también había como una especie de acuerdo bilateral entre Egipto y Francia, donde la mitad de los objetos iban para Francia, al Museo del Louvre, y la mitad se quedaban allí, lo cual ya era un avance. Ahora nos puede parecer, bueno, pues, un cambio un poco polémico, pero en aquel momento sí que hizo que muchas cosas se llevaran allí. Otra cosa es la valoración, es decir, qué cosas se quedaban en Egipto, en ese primer Museo Bulak, que también crea Auguste Mariette. Otro de los méritos que él tiene, con el tiempo se convertiría en el Museo Egipcio del Cairo, que está en la plaza ahora de Tahrir, pero en su momento era el Museo Bulak. Claro, había que tener un lugar donde la gente lo viera, donde hubiera unas vitrinas, donde hubiera unas cartelas, donde se dijera exactamente a qué periodo de Egipto correspondía. Bueno, pues cuando llega a Verdi, cuando el jedive de Egipto en aquel momento quiere un poco pues que Egipto esté como referencia internacional a nivel arqueológico, pues está claro que estaba Fernand de Lesseps, por una parte, que era el famoso ingeniero, ¿no?, que hace el Canal de Suez, y Auguste Mariette. Entonces hace dos cosas muy importantes, o tres, si añadimos también el vestuario, porque pasa que él va a lo fácil, hace un vestuario tolemaico, que es lo que más conoce, no se va a la dinastía XVIII, pero crea un texto que luego le pasa al libretista
Verdi, y se crea pues eso, la ópera, para que más o menos no tenga muchos gazapos históricos. Y por otra parte crea un itinerario, porque sabes que en aquella época van los grandes representantes de las grandes naciones del mundo. Entonces crea un itinerario turístico, y ese itinerario turístico por el Alto Egipto es lo que luego sirve para que se hagan rutas turísticas. Entonces el primero que él dice, bueno, hay que ver esto, lo hace él, y lo hace además con sus dibujitos, ¿entiendes? Donde hay que parar, donde hay que hacer noche y todo ese tipo de cosas. Bueno, pues eso es otro de los grandes méritos que tiene Auguste Mariette, aparte de limpiar de las arenas que tenía en aquel momento la Esfinge. La Esfinge no estaba tal como la vemos ahora, estaba semienterrada. Gracias a ir quitando arena y arena y arena, toneladas de arena, es cuando encuentra el templo de la Esfinge, que es otro de esos templos también increíbles, ¿no? Por la construcción y por las grandes moles pétreas que lo tiene. O sea que tiene tantas cosas, porque también está en el templo de Edfu, está en el templo de Abidos, está en el templo de Hathor, en Dendera. Es decir, todo eso, que ya estaba descubierto esos templos, pero estaban llenos de arena, estaban totalmente desatendidos, estaban dejados de la mano de Alá. Es decir, no, nadie les hacía caso. Es Auguste Mariette el que dice, venga, vamos allá. También es cierto que en la última etapa de su vida, ya en 1872, él tenía 2.780 obreros trabajando en Egipto. Claro, es mucha gente. Es un ejército. Muchísima gente, sí. Pero porque estaba prestigiado no solo por Francia, que era lógico, le tenían como uno de los grandes varones, ¿no? Sino también prestigiado por el Khedive de Egipto, es decir, porque sabía que lo que estaba haciendo era a favor de Egipto, no estaba intentando llevarse cosas de tapadillo. Bueno, yo creo que ese mérito es lo que sirvió para que, por ejemplo, Maspero, que es el que le sucede, ¿no?, en la dirección del Servicio de Antigüedades, el que le sucede en la dirección del museo, pues evidentemente aventaja. ¿Pero por qué? Porque tiene un gran maestro, porque sabe perfectamente cómo hay que hacer las cosas y lo que había que evitar en aquel momento. Entonces eso es lo que creo, pues eso, que todo, al final, lo que se encontró, lo que se trasladó, estamos hablando de 15.000 objetos, atribuye 15.000 objetos entre las distintas excavaciones, entre las 35 excavaciones que hizo tanto en Egipto como en Nubia, fue encontrando, localizando. Claro, Maspero tenía una labor tremenda. Es cierto, fíjate que al principio estamos hablando de dos directores franceses. Los egipcios decían, oye, nosotros queremos también uno. Y efectivamente, al final también hubo un director egipcio, que era lo lógico. Pero por entonces, eso hay que reconocerlo, no estaban preparados, ni científicamente, ni técnicamente, ni con los conocimientos egiptológicos del momento. Por eso lo que te decía, porque a ellos en principio les daba exactamente igual, por sus creencias, su religión, el que hubiera figuras, dioses, pues bueno, ellos no lo compartían. Pero vieron la pela, y la pela es la pela, y en este caso pues sí que empezaron a descubrir que les daba un potencial económico tremendo. Qué pena que a lo mejor se dieran cuenta más tarde, pero bueno, es lo de siempre. Si Auguste Mariette fuera del siglo XVIII, a lo mejor más cosas se hubieran recuperado y no se hubieran destruido. Pero bueno, bienvenido sea, ¿no?, la figura, que ya digo que tuvo esa clarividencia de encontrar, bueno, pues estatuas tan famosas como el escriba sentado, por ejemplo, dentro del Serapeo, que no lo hemos comentado. La entrada del Serapeo, ahí estaba el escriba sentado, y aparte, que está en el Museo del Louvre, una de las piezas más icónicas del arte egipcio y del arte universal. Exactamente. Con esos ojos azules, que llama mucho a la gente la atención, que tiene los ojitos azules. ¿De qué hace un egipcio con los ojitos azules? Pues no lo sabemos. Pues sí, además es piedra caliza y no tiene, son 53 centímetros de altura lo que tiene, pero es verdad que la forma, la posición, los objetos que tiene en la mano, pues ahí está. Y luego otro tipo de estatuas icónicas que él también encontró, como pueden ser los sarcófagos intactos de Amose, ¿no?, y de su esposa Ahotep, y los del príncipe Rahotep y Nefret, también en 1871 en la necrópolis de Meidún. Hay una anécdota muy buena cuando descubrieron las esculturas de Rahotep y Nofret. El obrero que las encontró, yo estaba en esa tumba y es nada, eso ahora es un agujero en el suelo que está todo muy mal estado, no se puede visitar, pero al llegar a la cámara donde estaban las esculturas, empezaron ahí a rascar hasta que abrieron la habitación y claro, a la luz de las lámparas, en aquella época llevarían teas, no llevarían lámparas, lo primero que vieron fue precisamente el brillo de los ojos de las esculturas de Rahotep y de Nofret, tan vivo como las de esa escultura del escriba que decíamos antes, y el obrero egipcio se asustó creyendo que había una persona ahí realmente viva observándoles desde el más allá o desde no sé dónde, y salió corriendo. Esta anécdota la cuenta Auguste Mariette
Mariette precisamente en uno de sus libros. Sí, no, evidentemente es que esas esculturas con esos ojos, además intacta, que en fin, no había sido expoliada para nada, pues claro que llamaba la atención, y eso que no sabían un poco, porque por entonces no se divulgaba tanto lo de las maldiciones egipcias, porque eso se empieza a divulgar, ya sabes, a partir de 1922 con el descubrimiento de Tutankamón, pero en ese momento se sabe que estaban protegidas también por eso, por ese tipo de maleficios psicológicos, o vamos a llamarle, pues elementos disuasorios para que aquellos, y en aquella época todo el mundo creía en un más allá, en un duat, para aquellos que quisieran entrar en una tumba, ¿no?, sin el permiso adecuado, pues que supieran que no solo corría peligro su vida, sino también su alma. Entonces, bueno, ese tipo de cosas por entonces sí se comentaban muchísimo, y es algo que Auguste Mariette lo sabía que era muy importante conocer la parte histórica y la parte arqueológica, pero también la parte sobrenatural, la parte más, vamos a llamarla, más mágica que tenía Egipto, porque sin eso es muy difícil entender determinadas cosas. ¿Por qué se ponían ese tipo de ojos? ¿Por qué se hacían puertas falsas, ¿no?, que eran las que conducían a otro lugar? Todo ese tipo de cosas lo sabía. Es verdad que Auguste Mariette, y lo has citado tú hace poco, él tuvo dos desgracias muy importantes en su vida, ¿no? En general fue una vida de éxito, muy reconocido por franceses y por egipcios, y en general, ¿no?, por toda la comunidad científica internacional. Pero tuvo dos desgracias. Una de ellas es cuando, bueno, traslada a su familia, ¿no?, a Leonor y a sus 8 hijos, y bueno, pues por distintas razones, sobre todo por el cólera y por distintas infecciones, al poco tiempo muere la mujer y mueren 5 hijos. Solo le quedan 3, que son 2 hijos y una hija. Y la última desgracia que él tiene, cuando se superó y recuperó de todo aquello, es que hubo una inundación. Él tenía una casa muy cerca del Museo Bulak y hubo unas inundaciones. Él era bastante longevo. Bueno, él tampoco muere con una edad muy avanzada, muere con 60 años. Pero bueno, estaba más cascado. Ya sabes que en aquella época, los años, y sobre todo si te dedicas a la egiptología, pues hace que tu resistencia física pues la pongas a prueba. Tuvo una inundación y claro, en aquella inundación pues desaparecieron y se perdieron muchísimas de sus anotaciones, de sus cuadernos. Sí, toda la de información de los cuadernos del Serapeum, por ejemplo, claro. No se sabe qué es lo que encontró él realmente. De ahí muchas lagunas y vacíos y misterios que hay alrededor del Serapeum, porque a lo mejor estaba anotado en los cuadernos y se ha perdido esa información. Claro, y él, a ver, lógicamente eso le dejó cao también, porque cuando tienes, en aquel momento, evidentemente, todo era a mano, sus dibujitos, sus cuadernos, que tendría pues decenas de ellos, ¿no? Que eso desaparezca, y que en el fondo es desaparecer también la memoria, no solo tu memoria y tus recuerdos, sino también el recuerdo y la memoria pues de las excavaciones que se estaban haciendo en aquel momento y que eran pioneras. Eso le dejó tocado y evidentemente eso agravó muchísimo, ¿no? También con la diabetes que tú comentabas, eso hizo también que su vista se fuera deteriorando y bueno, pues su salud pues fue menguando hasta morir a esos 60 años, que tampoco es tanto, porque cuando él llega a descubrir el Serapeum, cuando hemos estado en el cronovisor, él tenía 30 años en aquel momento, o sea, 30 años después es cuando él desaparece y cuando deja un legado que yo creo que es impresionante. Fueron las dos grandes desgracias, pero en general se puede considerar que es un arquetipo del gran arqueólogo y del gran investigador. Fíjate, a lo largo de estos poco más de 30 minutos que hemos tenido en este cronovisor, si lo escucháis en la emisión en directo, será un poquito menos. En el podcast el cronovisor estará completo. Cuando yo he intervenido al principio me he dado cuenta que he cometido un gazapo enorme. No voy a decir cuál es, y me gustaría que, si habéis estado atentos a través de las redes sociales, nos gustaría ver si sabéis cuál es el gazapo que yo he cometido al principio. Recordad, @serhistoria para el Facebook, el Twitter, Instagram y todas estas cosas de las redes sociales. Así nos divertimos todos, aprendemos, y no lo pongáis en el examen de historia cuando os pregunten, porque a lo mejor os suspenden. Luego no digáis que lo han dicho en Serhistoria y tal. Bueno, la semana que viene quizás a través de las redes sociales lo corregimos y lo comentamos. Me parece una cosa divertida. Iba a haberlo corregido, pero digo, ¿para qué? Mejor un divertimento más, ¿no? Para la temporada. Podemos poner uno cada semana. Pues vaya, podría ser divertido. El gazapo de la semana. El gazapo de la semana, claro que sí, aquí en Serhistoria. En este primer cronovisor de la 13ª temporada que hemos hecho junto con Jesús Callejo, nuestro crononauta, dedicado a Auguste Mariette. Os recomiendo que escuchéis La escóbula de la brújula, el podcast de Jesús Callejo y un montón de amigos en Podium Podcast. Y también escuchad ya de paso Dentro de la Pirámide en Podium Podcast, que es mi podcast de Egipto, ¿no? Yo os recomiendo que leáis Desenrollando también. Desarrollando momias, que
detrás de esas momias hay siempre una historia. Muy bien, pues después de estos minutos para la publicidad, casi, ¿no? Podemos cerrar el cronovisor, ya en serio. Jesús Callejo, crononauta, como siempre, muchísimas gracias una temporada más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti, Nacho, como siempre, y hasta la próxima semana. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.